弟兄姊妹早晨， Buenos días, hermanos. 好高興咧，今日可以喺網上同大家一齊分享神嘅話語。 La verdad estoy muy contento porque hoy puedo compartir con ustedes la palabra de Dios en internet, por internet. 今日嘅題目咧係叫常在主裏多結果子。 El título del mensaje de hoy es Estando siempre en el Señor seremos fructíferos. 我知道咧，今年教會嘅主題嘅經文咧係選咗約翰福音15章第5節。 Y he sabido que el tema de la iglesia y el lema de este año está centrado en Juan 15:5. 咁我哋一齊學習一下。 Y por eso hoy estaremos estudiando sobre este texto bíblico. 1至到11節， Vamos a estar leyendo Juan 15:1 al 11. 我哋分享5點。 Y estaremos compartiendo 5 puntos. 第一點咧，明白信徒同主嘅關係喺第1節至到第3節。 El primer punto es que tenemos que entender y comprender la relación entre los creyentes y el Señor. Y esto está basado en Juan 15:1 al 3. 我哋先理解下第3節。 Pero primero tenemos que estudiar y enfocarnos un poco en el versículo 3. 耶穌講：現在你們因我講給你們的道已經乾淨了。 En el versículo 3 Jesús nos dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. 我哋就未接受耶穌之前咧，我哋全部都係罪人， Y la verdad es que antes de que todos creyéramos en Jesús éramos pecadores, 係唔乾淨嘅。 éramos inmundos. 但呢度耶穌表明， Pero aquí Jesús nos muestra 由於我哋聽咗佢講嘅道， que debido a que escuchamos su palabra, 我哋被真理嘅道咧潔淨咗， hemos dejado que su palabra de verdad nos limpie. 即係我哋喺主嘅面前稱義啦。 Esto quiere decir que hemos sido justificados ante el Señor. 乜嘢叫做稱義呢？ ¿Pero qué quiere decir justificados? 從罪人改變成為義人，呢個身份上嘅改變就係稱義。 Justificados significa que es el cambio del ser pecador a ser justo. 呢個就係當你信耶穌嗰一刻開始就係稱義啦。 Esto quiere decir que el día en que creímos en Jesús, fuimos justificados. 第二點咧係常在主裏才能多結果子，喺第4至到第6節。 El segundo punto es que podemos ver que solo permaneciendo en el Señor podemos dar más fruto. Esto está centrado en Juan 15, versículo 4 al 6. 耶穌咧以一幅圖畫咧去表達我哋三者之間嘅關係。 Jesús usa esta imagen para describir la relación que tenemos entre nosotros tres. 天父咧係栽培樹嘅人， El Padre Celestial es una persona que cultiva árboles. 佢對樹咧係有期望嘅， Él tiene expectativas sobre este árbol 佢係要收穫呢個果子。 y Él quiere cosechar frutos de este árbol. 主耶穌咧係葡萄樹， El Señor Jesús es la vid. 佢提供營養同埋水分。 La vid proporciona nutrición y agua. 信徒係枝子， El creyente, o sea, nosotros somos ramas 唯一嘅目的咧就係要結果子。 y su único propósito es dar fruto. 葡萄樹咧又矮，同埋啲枝子又軟。 La vid es un árbol muy enano y sus ramas son muy suaves. 一般有2種嘅枝子， Y generalmente hay dos tipos de ramas. 一種咧係會結果子嘅， Una que da fruto 另外一種咧只係會吸收養分唔結果子嘅。 y la otra solamente absorbe los nutrientes pero no da fruto. 所以咧為咗唔影響其他結果子嘅枝子咧，耶穌講咧天父會將不結果子嘅枝子咧係會剪掉。 Por eso, para que estas ramas no afecten a las ramas que sí dan fruto, Jesús nos dice que el Padre las cortará. 因為葡萄樹嘅樹幹唔粗， Porque la verdad es que el tronco de esta vid no es gruesa 啲樹枝又軟喎。 y sus ramas son débiles, son frágiles. 除咗可以結葡萄之外咧，佢本身係唔會有其他嘅用途。 Si estas no llevan fruto o uvas, en este caso, la verdad no tendría otra utilidad. 例如咧，佢唔可以斬落嚟咧，可以做拐杖啊，或者做家具啦。 Por ejemplo, no se podría usar estas ramas para hacer bastones ni crear muebles. 所以剪掉後嘅枝子咧，只係可以燒咗佢。 Por eso,
La única función de las ramas al ser cortadas es quemarlas. 當然啦，呢個係一個比喻。 Claro, esto es solamente una metáfora. 枝子燒掉咧，唔係代表你嘅救恩失去咗。 El hecho de que las ramas sean quemadas no significa que puedas perder tu salvación. 我哋要反省一下， Pero tenemos que reflexionar sobre ello. 信咗耶穌之後， Después de haber creído en el Señor Jesús, 我哋參加敬拜、 hemos participado en las adoraciones, en las alabanzas, 聽道啦、主日學啦、培靈會等等。 hemos participado en la escuela dominical, hemos escuchado el mensaje, hemos participado en las actividades 吸收咗唔少嘅神學嘅知識， y quizás hemos absorbido y hemos aprendido de muchas enseñanzas teológicas o información teológica. 但點解我哋結唔出果子呢？ Pero entonces, ¿por qué no podemos dar fruto? 咁樣嘅屬靈光景健唔健康呢？ ¿Será que esto es una condición espiritual saludable? 主耶穌教導我哋結果子嘅方法， El Señor Jesús nos enseña a dar fruto 要被天父不斷嘅修剪乾淨。 y a que debemos dejar que el Padre Celestial nos pode constantemente. 我哋作為枝子嘅， Como ramas, 一定要常在主嘅裏面， debemos permanecer en el Señor. 因為離開咗主， Porque si estamos alejados de Él, 我哋就唔可以作乜嘢。 nada podemos hacer. 呢度其實係講緊基督徒成聖嘅過程。 Aquí realmente estamos hablando sobre el proceso de santificación del ser cristiano. 成聖咧就係信徒信咗主之後咧，屬靈生命不間斷同埋循序漸進嘅一個功夫嚟嘅。 La santificación es el trabajo ininterrumpido y gradual de la vida espiritual después de haber creído en Jesús. 係一直要見到主嘅嗰日嘅。 Y esta debe permanecer hasta que Jesús regrese y lo veamos. 咁我哋應該結啲乜嘢嘅果子呢？ Por eso, ¿qué tipo de frutos debemos producir? 譬如啦，好似福音嘅果子啦， Por ejemplo, uno de los frutos es el fruto del Evangelio. 喺羅馬書1章13節，保羅話：弟兄們，我不願意你們不知道，我屢次定意往你們那裡去，要在你們中間得些果子，如同在其餘的外邦人中一樣。 Así como en Romanos 1:13 cuando Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. 所以我哋要去傳福音，得一啲福音嘅果子。 Por eso debemos ir a evangelizar para poder cosechar frutos. 另外可以結屬靈品德嘅果子。 Otro fruto podría ser del carácter espiritual. 喺加拉太書5章22至23節，聖靈所結嘅果子就係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、温柔、節制，這樣的事沒有律法禁止。 Y esto lo podemos ver en Gálatas 5:22 al 23 cuando dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. 就係話我哋信咗耶穌之後呢，神嘅話語可唔可以改變我哋內在嘅生命？ Y es que dice que después de haber creído en Jesús, la palabra del Señor tiene que transformar nuestras vidas. 第三點，常在主嘅裏面祈求就得成就，喺第7節。 En el tercer punto podemos ver que permanecer en el Señor tendremos oraciones exitosas. 剛才我哋話常在主裏就可以多結果子。 Esto está basado en Juan 15:7 y podemos ver que anteriormente habíamos dicho que si permanecíamos en el Señor podemos dar fruto. 而家耶穌繼續講： Pero Jesús continúa ahora diciendo, 你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，還你們所願意的祈求就給你們成就。 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. 呢個係非常大嘅應許。 Esta es una gran promesa. 大家睇下今日呢個世界係點樣？ Por eso ahora, hoy en día, ¿cómo estamos viendo el mundo? 呢個肺炎嘅病毒肆虐全球。 Hemos visto que este virus COVID-19 se ha estado extendiendo por todo el mundo. 我哋每日睇到新聞嘅時候，知道染病嘅人同埋死亡嘅人都繼續嘅多。 Hemos visto en las noticias que cada día hay más personas contagiadas y más personas fallecidas.
我哋唔知道幾時呢個疫情先係結束。 Y la verdad es que no sabemos cuándo esta pandemia podría terminar. 而家大部分嘅國家都要實施隔離， Y la verdad es que ahora la mayoría de los países han tenido que implementar lo que es la cuarentena. 唔俾翻工啦， Nadie ha podido ir a trabajar, 唔可以翻學啦， tampoco estudiar. 人人要戴口罩， Todos tienen que usar tapabocas al salir. 人人喺屋企咧感受一下坐監嘅滋味。 Y todos deben permanecer en las casas, en sus casas, como si estuviésemos en prisión. 星期日唔可以翻到教會聚會。 Además, los domingos no podemos ir al templo a congregarnos. 大家有冇諗過呢？ Pero entonces, ¿habrás pensado? 原來我哋翻教會參加崇拜係一件非常寶貴同埋開心嘅事。 ¿Habrás pensado que el hecho de que podamos ir a la iglesia y alabar al Señor es un momento valioso y feliz? 我哋可以唱歌讚美神， El hecho de que podamos cantar y alabar a Dios, 可以聽神嘅話 que 語， podamos escuchar su palabra, 弟兄姊妹可以喺主內嘅問安， que podamos saludarnos y compartir entre los hermanos, 可以主日學啦， que podamos aprender juntos en la escuela dominical, 一齊去傳福音啦， el hecho de que podamos ir juntos a evangelizar, 可以喺教會入邊聚餐啦。 el hecho de que compartamos comida y tengamos comilonas dentro de la iglesia. 但我哋翻到教會嘅時候，我哋自己有冇進入到去主嘅裏面呢？ Pero entonces cuando estamos en la iglesia, ¿hemos podido profundizar? 神嘅話語有冇入到我哋嘅心中？ ¿Hemos dejado que la palabra de Dios se guarde en nuestro corazón? 我哋翻教會嘅時候，經常遲到， Porque muchas veces llegamos tarde a la iglesia. 一邊敬拜一邊玩手機， Y otras veces, mientras estamos alabando al Señor, estamos también pendientes de nuestros teléfonos, jugando en ellos. 聽到嘅時候心不在焉。 Y a veces cuando escuchamos el mensaje tenemos la mente fuera de la iglesia y otra mitad dentro. Y 呢啲嘅舉動算唔算常在主嘅裏面呢？ ¿Pero acaso esto significa permanecer en la vida? 我相信大家而家喺屋企， Yo creo que todos al estar en casa ahora, 你哋會成日都會為呢個疫情咧去祈禱， has podido orar por toda esta situación. 祈求咧就快啲消失， Quizás hayas orado porque esta pandemia termine pronto. 祈求咧得病嘅人咧得到醫治， Quizás hayas orado porque todos los enfermos sean sanados. 祈求咧家庭咧唔好失去親人， También has orado porque las familias no pierdan a sus seres queridos. 唔好失去工作， Quizás también hayas orado para que nadie pierda su trabajo 唔好收入失去經濟嘅來源。 y que las finanzas no se reduzcan. 你認為上帝會聽祈禱嘛？ ¿Pero crees verdaderamente que Dios está escuchando esta oración? 弟兄姊妹， Hermanos, 如果我哋屬靈生命咧唔常常同主耶穌有連結嘅話咧， si nuestra vida espiritual no está realmente conectada con el Señor Jesús, 唔好讓佢嘅話語去改變我哋嘅生命嘅話咧， y si no hemos dejado que su palabra transforme nuestra vida, 你認為我哋嘅禱告有功效嗎？ ¿de verdad crees que tu oración está funcionando? 蒙應允嗎？ ¿De verdad has visto su respuesta en tu oración? 第四點， En el cuarto punto, 基督徒嘅終極嘅目的係要去榮耀神。喺第8節， podemos ver que en el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, 每 es que el propósito del ser cristiano es glorificar a Dios. 每一樣嘅東西咧都有佢終極嘅目的。 La verdad es que todo tiene su propósito. 例如啦， Por ejemplo, 啲大米咧係俾人食咗之後咧會飽肚啊！ el arroz cuando lo comes te llena. 啲衫咧着咗上去咧可以保暖同埋會令到個人靚啲咯。 Cuando usas la ropa, esto tiene la finalidad de abrigarte o hacerte ver bien. 智能手機有啲咩目的啊？ Pero entonces reflexionemos, ¿cuál es el propósito de un teléfono inteligente? 而家我哋咧起床咧第一時間係揾咩啊？揾手機啊！ Porque lo que hoy en día hacemos es que lo primero que hacemos al levantarnos es buscar un teléfono. 晚黑瞓覺嘅時候咧最唔捨得放低又係手機啊！ Y la verdad es que muchas veces lo más difícil de dejar es el teléfono en la noche.
手機咧主要嘅目的咧就係幫助我哋同外界嘅接觸同埋溝通。Pero el objetivo principal del teléfono es que podamos contactar y comunicarnos con el mundo exterior. 如果冇呢啲嘅功能嘅話咧，呢個手機就係一個磚頭咁樣嘅啫。Si el teléfono inteligente no tuviera estas funciones, verdaderamente sería como un ladrillo liviano. 呢節嘅經文咧，主耶穌話俾我哋知，作為門徒咧，要多結果子，天父先可以得到榮耀。你明唔明？ Por eso el Señor Jesús nos dice que como discípulos necesitamos dar fruto para que ésta pueda glorificar al Padre. Por eso, hermanos, ¿verdaderamente estamos entendiendo el significado de este versículo? 第五點，常在主嘅愛裡面就會喜樂同埋滿足，喺第9至到第11節。 El quinto punto es que podemos ver que permanecer en el Señor trae gozo y plenitud. Y esto lo podemos ver en Juan 15, versículo 9 al 11. 主耶穌頒布大誡命俾門徒。 El Señor Jesús nos dejó el gran mandamiento. 喺馬太福音22章37至39，耶穌對他說：你要盡心盡性盡意愛主你的神，這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己。 Y esto lo podemos ver en Mateo 22, 37, 39, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento de los mandamientos. El segundo se parece a este, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. 將大誡命概括起來呢，就係4個字：愛神愛人。 Resumido el mandamiento es que tenemos que amar a Dios y amar a las personas. 即係意思話，當你愛神愛人嘅時候，你就可以得到喜樂同埋滿足。 Esto quiere decir que cuando amamos a Dios y amamos a las personas, podemos tener gozo y plenitud. 一個人呢，即使你賺好多錢，唔代表你會滿足。 Por ejemplo, el hecho de que una persona gane mucho dinero, esto no garantiza que pueda estar pleno. 肯定咧係想越賺越多嘅。 Porque cada vez va a querer más y va a querer ganar más dinero. 一個人升咗職之後咧，亦都唔會感到滿足。 Otro ejemplo, cuando una persona es promovida en su trabajo, tampoco garantiza que pueda ser pleno. 佢淨係想繼續可以升職嘅話，擁有更大嘅權利。 Porque querrá hacer más para ser promovido, para tener una mejor posición o un mejor cargo. 一個人咧讀書咧，越讀越高學位咧，讀完大學咧佢都唔滿足。 Así como también si una persona quiere más conocimientos y quiere estudiar más y tener más títulos, eso tampoco garantiza su plenitud. 佢會繼續讀碩士啊、博士啊，甚至叫做博士後啊。 Porque querrá estudiar para tener una maestría, un doctorado y hasta un postdoctorado. 弟兄姊妹， Hermanos, 當我哋追求世界嘅時候， cuando buscamos en el mundo 成功嗰一刻咧，可能會令到你有短暫嘅快樂。 y logramos tener un poco de éxito, ese éxito puede ser efímero 但係唔會滿足。 y hasta puede ser real en ese instante, pero eso no te dará plenitud. 唯有遵守主嘅命令並常在他的愛裏，我哋先可以擁有真正嘅喜樂同埋滿足。 Solo obedeciendo el mandamiento de Dios y permaneciendo en su amor podremos tener gozo y plenitud. 最後，我有3點，希望大家可以去思考一下。 Y para concluir, quiero dividirlo en 3 partes. 第一點， La primera conclusión 我哋反省一下，我哋同主耶穌嘅關係係點樣？ es que podamos reflexionar y ver cómo está nuestra relación con el Señor Jesús. 第二點，我可唔可以為主多結果子呢？ La segunda conclusión es que nos hagamos la pregunta de cómo podemos producir más fruto para el Señor. 第三點，如果我達唔到耶穌所講嘅要求，今日你願唔願意嚟到神嘅面前，祈求佢嘅原諒，重新喺主入邊立志，按照主嘅教導去過一個敬虔嘅生活呢？ Y como tercera y última conclusión es que podamos reflexionar y preguntarnos, si no podemos cumplir con los requisitos que Jesús nos está dando hoy, ¿estaríamos dispuestos a ir delante del Padre y pedirle perdón
y pedirle que renueve nuestras motivaciones para que podamos vivir una vida santa según sus enseñanzas. 最後我哋做一個祈禱結束今日嘅分享。 Y para terminar, pues queremos orar. 天父，我哋感謝你賜下寶貴嘅話語， Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra tan valiosa. 成為我哋路上嘅光。 Gracias por ser la luz en nuestro camino. 主啊，我哋承認，因為世界嘅太多嘅誘惑， Señor, reconocemos que en este mundo hay muchas cosas 以致我哋唔可以常常喺主你嘅入邊， que nos impiden permanecer firmemente en ti, 以致我哋唔可以為主你結更多嘅果子。 que a veces no nos dejan dar más frutos o producir más frutos para ti. 求神赦免我哋嘅罪， Por eso, Señor, te pedimos misericordia y que seas tú perdonando nuestros pecados. 我哋懇求聖靈繼續嘅去幫助我哋， Queremos pedirle ayuda al Espíritu Santo también a que siga ayudándonos, 引導我哋去專心喺主為我哋所預備嘅道路。 que nos permita poder seguir buscando en el Señor y seguir permaneciendo Él para seguir preparando el camino. 讓我哋常常喺主嘅入邊， Que de verdad podamos permanecer en Jesús 以致我哋可以一生去榮耀主你。 y que toda nuestra vida sea para glorificarte a ti. 我哋感謝主，聽我哋嘅祈禱， Te damos gracias porque tú escuchas nuestra oración 奉耶穌嘅名求你。 y oramos en el nombre del Señor Jesús. 最後，願神祝福大家，多謝大家。 Y finalmente, pues que el Señor les bendiga a todos y gracias a todos.